Abramos nuestras Biblias nuevamente en Juan capítulo 15. Antes de leer nuestro texto, quisiera señalar algo muy importante que se ha dicho hasta ahora. Es simplemente esto. Esta mañana se leyó en tus propios oídos un pasaje de juicios aterradores que están cayendo y seguirán cayendo sobre la tierra hasta la segunda venida de Jesucristo. En la medida en que tu corazón tembló esta mañana, se demuestra tu creencia en la palabra de Dios. Muchos escucharon lo que se leyó esta mañana y no les molestó en absoluto. Y no simplemente porque tienen la seguridad de la salvación, sino porque hay algo de insensibilidad que ha crecido sobre su corazón. Acaban de escuchar cosas terribles. Hoy incluso escucharán, aunque estoy hablando sobre la vida cristiana, que esto es un asunto serio entre la vida y la muerte. Y aún así, aunque estas palabras son de gran peso, pueden entrar por un oído y salir por el otro. He venido aquí para enseñar cómo ser más piadosos, más semejantes a Cristo, para pararse con mayor seguridad ante el trono de Dios. Pero diré esto. Hay personas aquí que, aunque no lo dirían con su boca, con su vida demuestran que les importa muy poco este tipo de cosas. Realmente no les importan mucho. Si eso te enoja, entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo durante el día piensas en ti mismo? ¿Cuánto tiempo durante el día piensas en cosas temporales? Tu fuerza física, tu belleza, tu ropa, tus relaciones o los placeres y las alegrías de este mundo. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar en eso? Y luego, ¿cuánto tiempo dedicas a cultivar la piedad, a volverte más casto, más inocente, más semejante a Cristo? ¿Cómo estás trabajando y esforzándote hacia una mayor seguridad de tu salvación? ¿Ves? E incluso ahora, mientras te hablo, bajarás la cabeza y no escucharás una palabra de lo que estoy diciendo. Quiero que sepas que sentarse bajo la palabra de Dios es una cosa extremadamente peligrosa, porque el mismo sol que derrite la mantequilla endurece el barro. Cuidado con la sensualidad, cuidado con las cosas de este mundo, cuidado con tu propio corazón. Pregúntate, ¿realmente quiero decir, vamos, ¿hay alguna evidencia en absoluto de que has nacido de nuevo? ¿Estás aquí hoy porque es domingo? ¿Estás aquí hoy porque en tu familia es lo apropiado estar aquí? ¿Estás aquí hoy porque te obligaron? ¿Porque fuiste coaccionado? Las personas que verdaderamente han sido regeneradas por el Espíritu de Dios encuentran un placer en venir a la casa de Dios. Y aunque reconocemos que, incluso aquellos que aman al Señor, a veces deben soportar sermones aburridos, aún así venimos porque queremos escuchar una palabra de Dios. Pero luego, cuando el corazón regenerado deja la iglesia, ese corazón regenerado no deja atrás el deseo, sino que lo que Dios ha hecho en esa vida se refleja durante toda la semana. Si te siguiera con una cámara de video, y grabara tu vida, ¿cuánto tiempo te vería preocupado por ti mismo, preocupado por lo temporal, preocupado por las cosas que no van a durar, vanidad, espejos, maquillaje y músculos, autos y casas y ciertas marcas de ropa? Si te siguiera y pudiera mirar dentro de tu corazón, ¿cuántos pensamientos habría sobre ti mismo? ¿Cuántos pensamientos en tu corazón, preguntándote qué piensan los demás sobre ti y luego haciendo todo lo posible para atraerlos, para ganar su atención, en lugar de buscar atraer la mirada de Dios? ¿Ves? Hay algunos aquí hoy, y no están convertidos, y se irán al infierno. Lo harán. Y estarán sorprendidos en ese gran día cuando escuchen, «Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí». Básicamente lo que está diciendo en ese pasaje es, «Apartaos de mí, aquellos que afirman tener algo que ver conmigo, pero vivieron como si nunca les hubiera dado una ley que obedecer. No tomaron en serio las cosas de peso que les presenté cada domingo. Fuiste sensual, mundano, carnal. No eras mío». Es algo terrible de decir. Soy consciente de eso. Por eso lo digo con calma. Pero es cierto. Enseñaré sobre cómo ser piadoso. Pero hay algunos de ustedes aquí hoy, y simplemente no les importa. No les importa ser piadosos. Y si discutes conmigo, entonces diré, muéstrame la evidencia.
Muéstramela. Muéstrame cuánto tiempo pasas frente al espejo y cuánto tiempo pasas frente a la palabra de Dios. Muéstrame cuánto tiempo pasas tratando de atraer relaciones humanas y no pasas tiempo embelleciéndote ante el Señor para atraerlo a Él. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Algunos de ustedes solo están esperando que este día del Señor termine para poder continuar con las cosas que son más placenteras para ustedes. Tengan miedo. Estas son cosas grandes. Estas son cosas de peso. Y una de las peores cosas que podrías adoptar es asumir para ti una religión muy presentable que te dé solo la moralidad suficiente para ganar una buena reputación. Pero no hay amor en tu corazón por Cristo. Ten terror. Ten terror. Vayamos a Juan capítulo 15 versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya hemos hablado de este texto, pero permítanme resaltar esto, porque estoy muy cargado con este hecho. ¿Ves lo que dice aquí? No dice todo el que me niegue verbalmente. No dice todo el que se oponga a mí públicamente será removido o apartado. No. Está hablando incluso de aquellos que lo confiesan como Señor, de aquellos que pretenden ser ramas unidas a la vid. Dice que la evidencia de que realmente le pertenecen es que llevan fruto. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Llevas fruto? ¿Llevas fruto? ¿Por qué lo digo de esa manera con tanta énfasis? Porque un día serás apartado y enviado al infierno, y lo último que escucharás será, no llevaste fruto. ¿Llevas fruto? Responde esa pregunta ahora, porque si no lo haces, ¿qué dice eso de ti? Él, es decir, Dios, te apartará. ¿Qué significa que Dios te apartará? Eres una persona. Tal vez tu padre es cristiano, tu madre es cristiana, tal vez incluso son personas distinguidas en la iglesia. Pero tu corazón está oscuro. Desea el mundo. Puede que profeses ser una rama, incluso puede que seas algo moral, pero ¿qué te sucederá en ese gran día? ¿Qué significa ser apartado? Mira el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hoy en día, es muy común en el evangelicalismo decir que Dios no envía a nadie al infierno. Quiero que sepas que eso es una contradicción directa de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien advirtió a sus discípulos, no temáis a las legiones romanas. Eso es lo que les dijo a sus discípulos. Ahora, quiero que sepas que si alguna vez hubo algo que temer, fueron las legiones romanas. No solo porque estaban bien entrenadas, sino porque eran brutales. Eran salvajes, disfrutaban matando personas. Si eras un judío en Palestina durante el reinado de César, una de las cosas que ciertamente temerías sería al soldado romano, a las legiones. Viles, crueles, matando, mutilando, violando, abusando. Jesús dijo, no les temáis, porque ellos solo pueden matar vuestro cuerpo. Y luego Jesús dijo esto, yo os diré a quién debéis temer. ¿Sabes a quién se refería? A su Padre. Que Dios no solo puede matar tu cuerpo, sino que después puede arrojarte al infierno. ¿Te das cuenta de que un día, cuando mueras, será Dios quien mate tu cuerpo? Y que cuando seas enviado al infierno, será Dios quien te arroje allí. Hay quienes me dicen que no ven manifestaciones del juicio de Dios en este mundo hoy. Permíteme diferir contigo. ¿Sabes que la muerte no es natural? No lo es. La gente dice, bueno, la muerte es tan natural como el nacimiento. No, lo siento, el nacimiento es natural, pero la muerte no lo es. La muerte es sobrenatural. Es un juicio del Dios viviente. Entonces, ¿piensas que la ira de Dios no se muestra en nuestro planeta? Se muestra todos los días, cuando cientos de miles de personas son matadas y enviadas al infierno. Y algunos de ustedes se unirán a ellos si no tienen cuidado. Sé que es una palabra dura, pero es la verdad. Es la verdad. La iglesia, o lo que se llama la iglesia, está llena de tantas personas no convertidas. Y temo especialmente por ustedes, jóvenes, por mis propios hijos, por todos.
Verás, es tan peligroso ser criado en una familia, no con una madre y un padre perfectos, sino con una madre y un padre sinceros que buscan a Cristo. Es peligroso asistir a una iglesia que tal vez no sea lo más espectacular del mundo, pero que es verdadera. Una iglesia verdadera. Es aterrador ser educado en casa por las razones correctas, para que pueda ser instruido en el conocimiento del Señor. Es aterrador tener todo eso puesto a tus pies y luego alejarte de ello. Yo deseo, y siento que es del Señor, mi gran esperanza es que muchos de ustedes teman hoy, que tiemblen, que se asusten por su situación, que despierten. Despierta tú que duermes, por favor. Estás en un estado terrible. Ahora, él continúa en el versículo 4, él dice, o en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hasta ahora hemos estudiado que Jesús es la verdadera vid, que aparte de Él no hay verdadera vida espiritual. Hay muchas fuentes ahí afuera, pero Dios se refiere a todas ellas como cisternas rotas. Son fuentes que no pueden producir vida. Solo Cristo, toda vida espiritual, fluye de Él. Otra cosa que ya hemos considerado es esta, que el Padre es el viñador. Una de las mayores evidencias de que realmente has sido convertido es la manifestación constante y persistente de la providencia de Dios en tu vida. Puedo decir honestamente que a veces me siento como un prisionero en este sentido. Sé que Dios, como mi Padre, me tiene cercado. Sé que sí, podría hacer ciertas cosas, pero nunca me saldría con la mía. Sé que Él está constantemente guardando mi vida, observándome, obrando en providencia, trayendo pruebas a mi vida, trayendo disciplina a mi vida, enseñando, instruyendo, trabajando con el mayor grado de paciencia y amor, pero también con una mano muy firme. No puedo correr como un perro salvaje en el patio. Sé que Él vendrá tras de mí. ¿Eres tú una persona que puede correr libremente por el mundo, caminar en el mundo sin precaución? ¿Puedes hacer lo que hacen los incrédulos? ¿Puedes deleitarte en sus placeres? ¿Puedes caminar como ellos caminan? ¿Puedes unirte a ellos en su diversión y luego ponerte una máscara religiosa el domingo por la mañana? ¿Puedes hacer eso? Esa es evidencia de que el Padre no es un viñador para ti, no es un padre para ti, porque si puedes vivir sin disciplina, participando en las obras oscuras del mundo, es evidencia de que eres un hijo ilegítimo y no un hijo o hija. Señorita, escúchame, las jóvenes también van al infierno. Entonces aprendemos que el Padre es el viñador, y que, como dijo Jesús en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto significa que hay ciertos elementos en la obra de Dios en nuestras vidas. Está la obra del Hijo, que a través de su enseñanza, al estudiar, aprender, memorizar y aplicar sus enseñanzas, nos limpia y nos convierte en un vaso que puede ser fructífero. Nos convierte en una rama limpia, una rama que puede dar fruto saludable. Pero también tenemos al Padre obrando,
tomando las enseñanzas de Cristo y aplicándolas a nuestra vida a través de las experiencias que Él ha orquestado en nuestras vidas, como pruebas e incluso disciplina. Y luego también tenemos a la tercera persona de la Trinidad, quien está obrando en todo esto. Verás, la metáfora de la rama es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la rama debe estar conectada a la vid, principalmente por una razón, para que la savia vital de la vid fluya a través de la rama. Esa savia vital es el Espíritu Santo. Tú dices, Cristo está morando en mí. Bueno, también el Padre mora en ti. Y sin embargo, el Padre está en el cielo y Cristo está sentado a su diestra. ¿Cómo es que el Padre y el Hijo están morando en ti? Es a través de la obra del Espíritu Santo. De hecho, todas las obras de Dios en este planeta están siendo llevadas a cabo por el Espíritu del Dios viviente. Así que aquí tenemos la Trinidad. El Hijo te enseña, el Padre aplica esa enseñanza y el Espíritu Santo te empodera. Ahora, todos sabemos, como dice el libro de Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 5, que la vida cristiana es una lucha y siempre será una lucha. Pero hay algunos problemas en ciertos aspectos del movimiento reformado, no tanto en la teología reformada, sino en algunos círculos modernos de este movimiento. Parecen casi jactarse del hecho de que el pecado nos derrota. Piensan que son súper espirituales o que entienden los asuntos profundos de la santidad porque dicen, «Oh, hombre miserable que soy, solo soy un pecador». Quiero decirte algo. Parte de ese lenguaje está equivocado. Si realmente eres cristiano, tienes las enseñanzas de Cristo, tienes la providencia del Padre, tienes al Espíritu de Dios obrando en tu vida, y mi querido amigo, debería haber victoria sobre el pecado. Sí, lucharemos con el pecado. Y sí, a veces será como dar 3 pasos hacia adelante y 4 pasos hacia atrás. Es una batalla real y feroz. Pero si, a lo largo de tu vida, no estás viendo victoria sobre el pecado, es una buena indicación de que no conoces a Dios y de que Dios no te conoce a ti. Recuerda lo que Él dice, los limpiaré de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Si tuviera que describir mi vida cristiana, si mirara hacia atrás en mis últimos 30 años como cristiano, ese pasaje se aplica más que cualquier otro. Puedo ver a Dios limpiándome de mi inmundicia y de mis ídolos. Y Él continuará haciéndolo hasta el día en que muera, porque la glorificación es cuando alcanzamos la perfección. Pero no te equivoques, puedes ser transformado. He conocido a muchos santos en sus 70s, 80s, 90s años que brillan con santidad, y la Biblia nos da muchas grandes promesas de que podemos cambiar. Recuerda mi testimonio de esta mañana. Te conté cómo Dios salvó a uno de los mayores mentirosos que jamás haya caminado por el planeta. Y luego, después de mi conversión, aún luchaba con la verdad y Dios simplemente me corregía persistentemente. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Lo hará. Y habrá victoria sobre el pecado. ¿Tienes victoria sobre el pecado? Déjame decirlo de esta manera. La vida cristiana no es que te salves y todo vaya en línea recta hacia arriba. Esa no es la vida cristiana. Pero tampoco es una línea plana. Una línea plana significa que estás muerto, que nunca has sido regenerado. Entonces, ¿cómo es, hermano Pablo? Es algo así. Digamos que aquí estoy al nivel del mar y quiero subir a las hermosas montañas de Virginia. ¿Subo directamente hacia arriba? No. ¿Subo constantemente en una línea recta ascendente? No. ¿Subo en un ángulo perfecto y constante? No. Ni siquiera un avión hace eso. Entonces, ¿cómo subo? Subo así, con altibajos. En algún momento de mi vida puedes verme progresar grandemente en las cosas de Dios y decir, ahí está la evidencia. En otros momentos de mi vida puedes verme estancado por un tiempo. Incluso podrías verme retroceder en algunas de las cosas que había ganado. Es posible. Pero a lo largo del curso completo de mi vida, si soy cristiano, verás un ascenso consistente. En un momento dado podrías ver una caída, pero a lo largo de la vida cristiana completa verás progreso en las cosas de Dios.
Desde que fuiste convertido, ¿puede la gente ver progreso en las cosas de Dios? ¿Puedes decirme honestamente que estás creciendo en gracia, que aquel que te justificó ahora te está santificando? Esa es una pregunta muy importante. Ahora bien, una de las razones por las que aprendemos acerca de esta obra que Dios está haciendo es porque Dios ama a su Hijo. Dios busca exaltar a su Hijo. Dios busca el placer y el deleite de su Hijo. Y ese placer y deleite es una novia pura. Dios no desea que la vid, su Hijo, esté unida a todo tipo de ramas torcidas, infructuosas y muertas. No lo desea. Por esa razón, algunos de ustedes que han nacido de nuevo, como yo y como los pastores, pasarán por disciplina. Dios lidiará con ustedes de muchas maneras diferentes. Habrá momentos en los que Él los hará crecer enormemente en gracia simplemente llevándolos con su poder. Y habrá otros momentos en los que Él los hará crecer castigándolos. Oh, y así hará hermosa la vid. A otros de ustedes, para hacer hermosa la vid, los quitará. Ahora, ¿cómo hará eso? Bueno, en algunos casos, en el Nuevo Testamento lo hizo matándolos. Literalmente ya había tenido suficiente. Quitó a Ananías y Zafira en un instante. ¿Por qué? Porque estaban haciendo que la vid se viera realmente mal. Él no lo toleró. Algunos de ustedes serán quitados de esta manera. Serán liberados de sus padres, finalmente liberados de su autoridad, y simplemente se alejarán de la iglesia. O puede que vayan y se unan a otra iglesia, donde fácilmente pueden ser incrédulos y aún participar en cosas religiosas. Pero Él los sacará de una iglesia genuina, de una iglesia verdadera, y los pondrá en algo falso para alejarlos. Sé que eso es aterrador, pero es verdad. Él lo hace todo el tiempo. Entonces, Dios está haciendo todas estas cosas para que seamos fructíferos. Ayer terminamos al entender algunas promesas que se nos dan como creyentes, y quiero volver a leer algunas de ellas porque quiero animarte. Dios ha ordenado que lleves fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo, porque voy al Padre y derramaré el Espíritu sobre la iglesia, y la iglesia colectivamente hará obras magníficas, y los individuos dentro de la iglesia también harán cosas magníficas, llevarán fruto. Ahora, dijimos que necesitábamos tener cuidado al definir la palabra fruto, ¿verdad? Si simplemente haces un estudio de palabras, puedes terminar con todo tipo de ideas equivocadas. Solo necesitas observar el contexto. El fruto tiene que ver con todo lo relacionado con la vida de Cristo. En cierto sentido, un carácter piadoso o el fruto del Espíritu es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. El fruto es Cristo llevando a cabo su ministerio a través de nosotros. Déjame preguntarte, ¿hay algo en tu vida que, cuando las personas te miran, les transmita algo celestial? ¿Alguien percibe un sabor celestial cuando te observa, cuando te escucha hablar? ¿De alguna manera alguien se ve tocado por la eternidad porque tu mirada está puesta en las cosas eternas? ¿Alguien es impactado de manera bíblica cuando entra en contacto contigo? ¿Las personas son ayudadas o fortalecidas en su fe? ¿Los pecadores son convencidos de su pecado al estar cerca de ti? ¿Eres una vid fructífera? Entonces dime, señala tu fruto. Solo piensa en este momento. ¿Cómo soy fructífero? ¿Sabes que la mayoría de los evangélicos solo pueden decir esto? Bueno, voy a la iglesia los domingos. ¿En serio? ¿Cómo eres fructífero? Si te cuesta encontrar fruto, entonces debería ser muy fácil para ti sentir temor. Ahora continuemos, y quiero que veamos algunas cosas muy importantes. Primero, en los versículos 4 al 6, Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Primero Jesús dice, yo soy la vid. Eso no es algo subjetivo. No depende de otra cosa, persona o circunstancia. Está declarando un hecho. Esto es muy importante. A veces los creyentes se confunden y toman los hechos como si fueran promesas. Y eso no es lo que debemos hacer. Esto no es una promesa. Es un hecho. Él dice, yo soy la vid. No es contingente a ninguna otra cosa. Él es la vid. Él es todo. No importa qué más ocurra, Jesús es la vid. ¿Por qué es importante eso? Porque luego Él dice acerca de ti, tú eres el pámpano, tú eres una rama. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Él no está diciendo que, como creyente genuino, ahora tengas que hacer algo para convertirte en una rama. Tú ya lo eres. Esto contradice el pensamiento del evangelicalismo moderno, que básicamente dice que puedes convertirte en cristiano y no llevar fruto en absoluto. Y si quieres comenzar una vida más elevada, entonces necesitas empezar con el discipulado y otras cosas para volverte una rama fructífera. Lo siento, pero esa no es la idea que se presenta aquí. Lo que él está diciendo es, Jesús dice, yo soy la vid. Si eres verdaderamente su discípulo, eso significa que has sido verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo, que has sido hecho una nueva criatura, y que también has sido unido verdaderamente a la vid. Tú eres una rama, vas a llevar fruto, vas a hacerlo. Por eso él puede decir, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Porque nunca hay una pregunta en el Nuevo Testamento como, ¿puede esta persona ser una rama y no producir fruto? Simplemente no existe esa posibilidad. No, por eso él dice, unos darán fruto al 100 por uno, otros al 60 y otros al 30. Mateo 3:23. Entonces, el cristiano menos fructífero mencionado en esa parábola lleva fruto 30 veces. ¿Estás llevando fruto? ¿Estás llevando fruto? Él dijo, yo soy la vid. Tú eres una rama. Y porque eres una rama, llevarás fruto. Si no llevas fruto, es decir, en absoluto, entonces eso indica que todo lo que eres es una rama rota, muerta, que parece estar conectada a la vid, pero no lo está. Sabes, cuando camino por el bosque, paso mucho tiempo allí cuando puedo, y encuentras ramas que parecen estar conectadas a un árbol, y podrías ver varias ramas bajando de un árbol, y las miras, y todas parecen estar conectadas al árbol. Pero cuando te acercas, pateas una, y ves que simplemente se cae. Realmente no estaba conectada a ese árbol. De hecho, es un árbol de roble, pero la rama es de olmo. Simplemente cayó en esa dirección y por un momento parecía una rama real, pero no lo era. ¿Cómo puedes saberlo? No tiene la misma corteza que la vid. No tiene la misma hoja que la vid. No lleva ningún fruto y está marchita. Algunos de ustedes siempre han estado marchitos. Nunca realmente han estado verdes para Cristo. Nunca realmente han llevado fruto. Verás, si eres cristiano, eres una rama. Y si eres una rama, llevarás fruto. Ahora bien, es cierto que el discipulado es importante, que cultivar una relación con Cristo es vital. De eso se tratan estas reuniones. Pero cultivamos nuestra relación con Cristo para que llevemos más fruto. No estamos diciendo que tenemos que hacerlo o no llevaremos fruto, y aún así seremos cristianos. Ahora, la metáfora de la rama es absolutamente espectacular. Quiero comenzar diciendo esto. Una rama física no puede dar fruto por sí misma. No puede, tú lo sabes. Si corto una rama, ¿qué tengo? Algo muerto. Puede parecer estar viva, pero solo por unos días. ¿Qué va a pasar? Se marchitará, se secará. Entonces lo que tenemos aquí es que una rama no puede producir fruto por sí misma, a menos que esté conectada a la vid. Si digo lo contrario, sería absolutamente absurdo. Quiero decir, si traigo una rama aquí y digo que es una rama productora de fruto, pero ustedes la ven seca y marchita, ¿qué dirían? Dirían, este hombre está loco, esto es absurdo, está diciendo algo que es imposible al punto de ser ridículo. Ahora, enfatizo este punto porque quiero que vean algo. Es absurdo pensar que una rama puede producir fruto separada de la vid. Es absurdo. Bien, sigamos con la metáfora. El creyente tampoco puede dar fruto por sí mismo.
Es la relación real, espiritual, continua y experimental del creyente con Cristo, la que permite que el Espíritu Santo vivificante y productor de fruto, la vida de Cristo, obre en él. Quiero que entiendas esto. Algunos creyentes dicen, bueno, no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. No puedes hacer nada. ¿Está bien? Dejemos eso claro. No puedes hacer nada. No estás siendo humilde al decir, no puedo hacer esto, o esto está fuera de mi alcance. No puedes hacer nada aparte de la vida de Cristo en ti. Ahora bien, debes entender que pensar que puedes hacer algo sin Él es absolutamente absurdo. Pero aquí está lo maravilloso. Si no puedes hacer nada aparte de la vida de Cristo en ti, entonces puedes hacer cualquier cosa según la vida de Cristo en ti. ¿Ves? Muchas veces, y lo he notado en personas que escriben biografías, hombres muy espirituales, pero cuando escriben biografías, parece que tiran su espiritualidad por la ventana. Hablan, por ejemplo, de Charles Spurgeon, y automáticamente ¿qué dicen? Este hombre tenía una memoria fotográfica. Este hombre tenía una energía increíble. Este hombre tenía esto y aquello. ¿Cómo alguien con buena teología puede escribir algo así y desechar toda su teología? No puedes explicar a Charles Spurgeon por talento natural o dones. No fue su mente. No fue el tamaño de su corazón. Fue Cristo dentro de él. ¿Entiendes eso? Déjame darte un ejemplo. Voy a mencionar un personaje bíblico y quiero que, en el momento en que pienses en él, formes una imagen mental. ¿De acuerdo? Quiero que formes una imagen de esta persona. Sansón. ¿Qué imagen te viene a la mente? Un Arnold Schwarzenegger judío, ¿cierto? He estado en Palestina. No hay un hombre en este planeta, no importa cuán grandes sean sus músculos, que pueda arrancar las puertas de una ciudad, cargarlas sobre sus hombros, subirlas a una colina y tirarlas. No hay un hombre que pueda tomar la quijada de un burro y derrotar a 1000 filisteos. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es este. Siempre estamos pensando en términos físicos. Siempre estamos pensando en talentos. Siempre estamos pensando en cosas terrenales. ¿Por qué los filisteos fueron a Delila y le dijeron, ayúdanos, porque no podemos averiguar de dónde obtiene este hombre su fuerza? Si Sansón hubiera sido un hombre musculoso como el increíble Hulk, habría sido muy fácil saber de dónde venía su fuerza. Pero no. Él probablemente era un hombre común, quizás delgado, quizá incluso insignificante físicamente. Entonces, ¿de dónde obtenía su fuerza? Solo el Espíritu de Dios puede arrancar las puertas de una ciudad. Solo el Espíritu de Dios puede matar a 1000 hombres con la quijada de un burro. ¿Ves lo que estoy diciendo? Siempre estamos pensando en lo carnal. Oh, él tiene talento, es elocuente, su mente trabaja rápido. Pero no contradice eso todo lo que las Escrituras dicen. Es el Espíritu de Dios. Por eso Dios convierte a un mentiroso en alguien que dice la verdad, convierte a un cobarde en alguien valiente, para que todos vean que el poder no está en el hombre, está en Dios, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esto es algo maravilloso. Estoy convencido de que no hay nada dentro del ámbito de la voluntad de Dios que sea imposible para mí si Cristo habita en mí. Volvamos al movimiento reformado. Necesitamos empezar a hablar más sobre lo positivo. Necesitamos hablar más sobre las promesas y el poder y sobre todo lo que se nos ha dado como nuestra herencia. Ahora, separados de Cristo, no podemos hacer nada. Esto se vuelve especialmente claro cuando miramos lo que se nos llama a hacer. Quiero que pienses mucho en esto porque es extremadamente importante. La imposibilidad de la vida cristiana se vuelve más clara cuanto más entendemos lo que se nos llama ser como cristianos. Déjame darte un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes pueden vivir las bienaventuranzas en su propia fuerza? Muy bien, déjame ponértelo más práctico. Esposos, ¿cuántos de ustedes pueden vivir 1 Corintios 13 en su matrimonio? Efesios 5. Entonces, estamos de acuerdo en que los mandamientos más simples del Nuevo Testamento son absolutamente imposibles. Aquí está el problema.
Muchas personas reconocen esto debido a su comprensión de la conversión y de sus propias fallas. Pero al verlo, ¿qué hacen? Simplemente se rinden y dicen, es imposible. ¿Qué nos manda hacer el Nuevo Testamento? Reconocer lo imposible y correr a Cristo en busca de fortaleza. Nuestra debilidad es lo que debe impulsarnos hacia Jesús, ¿lo ves? En lugar de que el diablo se meta en el medio de nuestra debilidad y pecado, mintiéndonos y diciéndonos que nuestras fallas deberían alejarnos de Cristo y llevarnos a escondernos. Cada pecado, cada debilidad, cada falla en tu vida, en el momento en que lo reconozcas, corre directamente a Cristo. Porque cuando haces eso, estás creyendo en Él. Ahora, veamos el ministerio por un momento. Quiero compartir una cita de Richard Baxter en El Pastor Reformado. Baxter describió el ministerio cristiano de esta manera. Estamos buscando sostener el mundo. Eso es lo que hacemos. Estamos sosteniendo el mundo. He estado salvando al mundo de la maldición de Dios. He estado trabajando para perfeccionar toda la creación. He estado trabajando para alcanzar los propósitos de la muerte de Cristo. He estado trabajando para salvarme a mí mismo y a otros de la condenación. He estado combatiendo y venciendo al diablo todo el día. He estado demoliendo su reino. He estado estableciendo el reino de Cristo. Y he estado trabajando para alcanzar y ayudar a otros a entrar al reino de la gloria. Eso es lo que he estado haciendo hoy, esposa. Así es como Richard Baxter describía el ministerio cristiano. Sostener el mundo, avanzar el reino de los cielos, luchar contra el diablo en combate cuerpo a cuerpo. ¿Es posible todo eso? Absolutamente no. Pero en el poder del Espíritu Santo, sí. Mis pequeños hijos me han preguntado. Ian me preguntó una vez y otra vez jugando con Evan hice lo mismo cuando eran mucho más pequeños. Ian finalmente me miró un día y me dijo, papá, ¿qué haces? Quiero decir, ¿qué haces? Te veo subirte a aviones, hacer esto, hacer aquello, ir a diferentes países y luego regresas cansado y enfermo. ¿Qué haces, papá? Y pensé, bueno, voy a aprovechar para enfatizar un punto. Así que le dije, hijo, no sé si eres lo suficientemente mayor como para que te lo diga. Por supuesto, ¿sabes lo que eso hizo? Captó su atención, ¿verdad? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces? Le dije, hijo, no me creerías si te lo dijera. Y luego comenzó a seguirme por toda la casa. Papá, dime, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le dije, ¿de verdad crees que eres lo suficientemente fuerte para manejar esto y prometes creerme? Me dijo, sí. Así que le dije, de acuerdo. ¿Quieres saber lo que hago? Lucho contra dragones. Él dijo, oh papá, tú no luchas contra dragones. Le dije, prometiste creerme. Lucho contra dragones. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Cabezas feas? 10 de ellas, hijo. ¿Tienes una espada? Sí, la tengo. Ahora, puedes pensar que me estoy rebajando al hablar en acertijos a un niño, pero lucho contra dragones. Dragones que oprimen a las personas, los matan y los esclavizan. Lucho contra dragones. Puede que pienses que esto es un poco romántico, no me importa. Tal vez ese sea tu problema. Miras todo de manera física, ¿no es así? Por eso tu vida parece tan aburrida. Por eso miras televisión para encontrar algo de emoción. Puedes ver El Señor de los Anillos, o puedes vivirlo. Hay personas muriendo, niños hambrientos, opresión por todas partes, gobiernos malvados, esclavitud, todo lo que puedas imaginar, miles de bebés siendo asesinados en los vientres de sus propias madres. Lucho contra dragones. Eso realmente cambia la manera en que miras las cosas. ¿Podemos llevar a cabo este ministerio cristiano? Absolutamente no. No podemos. Es asombrosa la repetición de la palabra no podemos en los versículos 4 y 5 de Juan 15. Cristo busca recordarnos una y otra vez una gran verdad. No podemos. Independientes de Él, no podemos. Dependientes de Él, podemos. No hay nada demasiado difícil para Él. Nada es imposible. Cuando enseño a misioneros, trato de decirles, dame a un hombre una Biblia y rodillas dobladas y tomaremos ese país. Por esta razón, las bienaventuranzas comienzan con la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3.
Por esta razón, la providencia de Dios está constantemente obrando para probarnos nuestra debilidad. Es la razón de cada prueba y cada dificultad. ¿Me escuchas? La razón de cada prueba, cada dificultad, cada viento duro en tu vida es para mostrarte tu incapacidad, tu debilidad y para llevarte de vuelta a Dios. Veamos un momento. Mantén tu lugar en Juan y vayamos a 6 Corintios. Mira el capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira el lenguaje que usa. Pablo está identificando la grandeza sobreabundante del poder con su vida y ministerio. Pero también está reconociendo que viene de Dios y no de sí mismo. Pero no te equivoques. Pablo está diciendo cosas como, el poder que obra poderosamente dentro de mí. Colosenses 1:29, de modo que un hombre puede estar moviéndose en el ámbito de sus dones bajo la unción del Espíritu Santo, y moverse con tal poder que, cuando la obra está hecha, su cuerpo físico queda literalmente devastado. Por eso muchos han dicho, y creo que Ian Murray lo expresó, aunque no quiero citarlo mal, que la razón por la cual el verdadero avivamiento no se sostiene, no continúa una y otra vez, es porque el cuerpo humano y la mente humana no podrían soportarlo. Simplemente no podríamos. Los desgastaría. Estar en la presencia de Dios por unos minutos. ¿Sabes cómo es? Es como arrodillarte a 3 metros de un tornado categoría F5. Pero Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Luego añade, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De Corintios 4, 8-10. ¿Ves lo que está diciendo? Todas estas cosas, las obras de la providencia de Dios, están diseñadas para que Pablo no tenga ninguna esperanza en sí mismo. Si escucho una vez más a alguien hablar sobre el gran intelecto del apóstol Pablo, voy a empezar a tirar libros de eruditos bíblicos. Es ridículo. ¿Hay algún momento en el Nuevo Testamento donde Pablo hable sobre su gran intelecto? No. Entonces, ¿por qué identificamos las grandes obras de Pablo con su intelecto? Pablo dejó claro que no buscaba depender de su propia sabiduría humana. Él hablaba de una manera que no ponía la confianza de las personas en sus habilidades intelectuales, sino en el poder de Dios. Mira, en 2 Corintios 2:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás realmente contento con las debilidades? Esto es algo con lo que lucho. Puedes leer este pasaje y no tener ninguna lucha, porque ni siquiera estás entendiendo lo que se está diciendo. Sé que la mayoría de las personas están enojadas y amargadas en su corazón porque son egocéntricas y tienen expectativas no cumplidas, ya sea de otros o de Dios. Quieren que la vida sea de cierta manera y cuando no lo es, se enfadan. Pero estar contento con las debilidades, con defectos, problemas, pruebas, incluso con aflicciones en nuestros propios cuerpos, estar contento con eso. Y luego con insultos, con angustias, con persecuciones, con dificultades por causa de Cristo. ¿Por qué Pablo está contento con ello? Él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Las mismas cosas que el apóstol Pablo dice, que son los instrumentos útiles para debilitarlo y que así pueda ser fuerte, son los temas principales de la mayoría de las reuniones de oración para evitarlas. La mayoría de las reuniones de oración son sobre evitar todas estas cosas, o si están ocurriendo, salir de ellas. Pero Pablo dijo, estoy contento en medio de ellas, porque había aprendido algo. Cuando está más allá de toda esperanza en sí mismo, y eso lo lleva al Señor Jesucristo, y a depender de su fuerza, entonces es verdaderamente fuerte. ¿No es cierto? Lo llamo, si quieres ser usado por Dios,
Lo llamo el llamado de Gedeón. Tendrás que adoptar el procedimiento de Dios en el llamado de Gedeón. Tú dices, ¿qué es eso? Dios le dijo a Gedeón, vas a salvarnos de los madianitas. De acuerdo. Primero mira a quién elige, a un hombre tan asustado que está escondido en un lagar. Luego le dice, Gedeón reúne un ejército. Gedeón reúne un ejército. Dios lo detiene. Problema. ¿Cuál es el problema? Es demasiado grande. ¿Ves cuál es tu problema? Dices, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Soy demasiado pequeño. No tengo el talento. No tengo los dones. No tengo esto. No tengo la sabiduría. No tengo. Dios ve todo eso como ventaja. Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tenemos que reducir este ejército porque, primero, no importa cuán grande creas que puedes hacer tu ejército, no puedes derrotar a los madianitas. Pero yo puedo, y cuando lo haga, no quiero que tú recibas el crédito. Pero ¿sabes qué es lo terrible? Aunque Dios hizo todo lo posible para que la gente viera que era obra de Él y solo de Él, y que Gedeón no tenía nada que ver, aún hicieron de Gedeón un Dios. Hacemos lo mismo. Realmente es solo su poder. Realmente lo es. A veces desearía que todos ustedes pudieran venir a mi casa. ¿Por qué? ¿Para verme con mi familia? Realmente sí. ¿Por qué? ¿Porque aprenderías mucho? Absolutamente. Pero no lo que piensas que aprenderías. Ahora, espero ser un hombre sincero. Creo que mi esposa es una cristiana sincera. Espero que no seamos hipócritas. Espero que realmente deseemos honrar a Cristo. Y lo hacemos. Tenemos estándares en nuestro hogar. Enseñamos a nuestros hijos. Hacemos todo tipo de cosas. Pero creo que lo que más te sorprendería es lo comunes que son nuestros problemas. Las mismas cosas que te afligen, nos afligen. La misma falta de carácter que te causa problemas, nos causa problemas. No estoy diciendo esto para que pienses que no puedes tener una vida cristiana. Puedes, y nosotros tenemos una vida cristiana y una familia cristiana. Pero lo que quiero que veas es que todos somos personas comunes. Todos tenemos mismos problemas. Nos enojamos por cosas tontas, somos carne. Todos lo somos. Pero el poder de Dios obra a través de nuestras debilidades. Aprecio mucho a mi esposa por esto. Ella sabe quién soy, pero no lo usa en mi contra, porque entiende algo de la vida cristiana. Ella sabe que hay momentos en los que me enfado porque no puedo encontrar unos calcetines. Quiero decir, ¿puedes imaginar no parecerte a Jesús porque estás sufriendo la gran prueba de no poder encontrar calcetines? Pero ella no dice, ¿cómo puedes predicar? Mírate, te enfadas porque no encuentras algo. Ella sabe algo, está casada con un hombre sincero, un hombre que quiere seguir a Cristo. Pero aquí está el asunto. Solo un hombre. ¿Entiendes eso? Porque a veces predico, Dios hace cosas y la gente piensa, oh Dios mío, ¿cómo debe ser en la vida diaria? Te sorprenderías. Una vez prediqué en una escuela y ocurrió algo inusual, un avivamiento y un motín al mismo tiempo. La mitad de la escuela estaba feliz, la otra mitad quería matarme. Unos estudiantes dijeron, hermano Paul, ¿podemos ir a Perú a vivir en tu gloria? Dije, claro. Queremos aprender de ti, oh hombre de Dios. Dije, claro, ven. Llegaron pensando que yo era el apóstol Pablo. 2 meses después se subieron al avión orando por mi salvación. Ahora, no me malinterpretes, tomo la santidad en serio. Si eres una persona que piensa, lo que sea, no soy tu tipo de persona. Pero lo que estoy tratando de mostrarte es esto. Tus pastores espero que sean sinceros. Creo que lo son. He estado con uno de ellos por un par de días en su casa. Veo sinceridad. Veo un deseo. Pero también veo a una persona que probablemente no puede encontrar calcetines. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Quiero que veas esto porque quiero que seas usado gloriosamente por Dios. Pero muchos de ustedes piensan que deben alcanzar un cierto nivel, y entonces Dios realmente comenzará a usarlos. Si eso es cierto, no sé cuál es ese nivel, y ciertamente no lo he alcanzado. Mi tío me dijo una vez, cuando estaba en el ministerio, una de las verdades más grandes que he aprendido.
Pablo, la mayoría de los hombres nunca hacen nada para Dios, porque siempre están esperando alcanzar algún nivel o circunstancia perfecta antes de comenzar. Él dijo, ve ahora. Ahora vamos a cerrar este tiempo y retomarlo de nuevo esta noche. Pero quiero decir una cosa más. Y esta es una verdad que, si el cristiano sincero la asimila, le ayudará mucho. La debilidad no es un obstáculo en la vida cristiana, sino un catalizador. El problema no es que el creyente sea débil, sino que realmente no cree que es débil. Te puedo decir qué tan débil realmente piensas que eres. ¿Quieres tomar el test para ver qué tan débil realmente crees que eres? ¿Cuánto tiempo pasaste en la palabra de Dios esta semana? ¿Cuánto tiempo pasaste en oración? Si dices muy poco, entonces realmente no piensas que eres tan débil. ¿Estás cultivando tu dependencia de Cristo a través de la oración y su palabra? Si no lo haces, entonces tu problema no es la debilidad, sino el orgullo disfrazado de falsa humildad. Cuando despiertas por la mañana, abres tus ojos y piensas, no voy a moverme ni un cuarto de pulgada hacia la izquierda o la derecha hasta que clame al nombre de mi Dios en oración, pidiendo gracia. Entonces estás empezando a entender la realidad de tu debilidad. Porque Señor, puedo pecar más antes de poner mi pie en el suelo que en todo el resto del día, si no estoy dependiendo de tu gracia. Señor, guíanos para que no caigamos en tentación. Es lo que pedimos. Esa petición es un clamor por gracia. Señor, sin tu gracia caeré. No tengo fuerza en mí mismo. Alguien podría decir, pero hermano Paul, tenemos gracia. Sí, pero ¿no deberíamos pedir más? A la luz de nuestra debilidad, de la imposibilidad de la vida cristiana, de la imposibilidad del ministerio cristiano, ¿no deberíamos pedir más y más gracia? Cuanto mayor sea el reconocimiento de nuestra debilidad, mayor será nuestra urgencia de correr a Cristo y aferrarnos a Él, y entonces seremos más fuertes y más grandes. ¿Ves eso? Esto es absolutamente esencial. No quiero que las pruebas, la disciplina y las providencias de Dios en tu vida sean en vano. Todo está diseñado para llevarte a Cristo, pidiendo fuerza. El diablo es un mentiroso, es un asesino, y mata a través de mentiras. Entonces, en el momento en que fallas, supongamos que pecas en algo que hiciste el día anterior, que era un pecado que cometiste el día antes de eso, un pecado que parece dominarte. En el momento en que cometes ese pecado, inmediatamente aparece un pensamiento en tu mente. Si voy a Cristo ahora mismo pidiendo perdón, si corro hacia Él y me aferro a su fuerza, ¿no estoy siendo un hipócrita? Quiero decir, me arrepentí ayer y estoy haciendo lo mismo hoy. Obviamente no me arrepentí de verdad. Y luego escuchas una voz que dice, sí, hipócrita, eres un hipócrita. No corras hacia Él. Él no te quiere. Arréglalo primero y luego ve a Él. Eso es una mentira directamente del infierno. El verdadero arrepentimiento consiste en apartarse del pecado, pero el arrepentimiento no es perfección sin pecado. El verdadero arrepentimiento odia el pecado y lucha contra él, pero no implica que nunca fallarás de nuevo. Déjame decirte cuál es mi gran pecado con el que lucho: la incredulidad y la preocupación. Me encuentro preocupándome por los asuntos más pequeños, y luego me doy cuenta de que es pecado, me arrepiento, lo odio, lo abandono y Dios me libera. Y luego surge otra situación, y en lugar de aprender del pasado, de cómo Él me salvó, me encuentro preocupándome nuevamente por algo pequeño. ¿Eso significa que realmente no me arrepentí antes? No, me arrepentí. Pero esto es un procedimiento continuo, es un proceso continuo, y poco a poco empiezas a ver victorias cada vez mayores. Pero lo que he aprendido es esto. No debo sentarme y pensar, Dios, he cometido este pecado 100 veces. No puedo volver a él de nuevo. Es demasiado superficial. Eso es exactamente lo que el diablo quiere que creas. Cada vez que notes una debilidad recurrente, deberías correr recurrentemente a Cristo, porque eso es lo que él dijo. ¿Acaso no practica lo que predica? ¿No le dijo a Pedro, cuando Pedro preguntó cuántas veces debería perdonar a su hermano? ¿7 veces?
Jesús respondió, 70 veces 7. Mateo 18:92. No estaba dando un número exacto, sino diciendo infinitamente. ¿No practicará él lo que predica? Ahora, no estoy hablando de alguien que sea indiferente al pecado, que no le importa, y usa a Jesús como un boleto para salir del infierno. Estoy hablando de muchos de ustedes, cristianos sinceros que luchan con el pecado, pero que en medio de su lucha piensan que no pueden correr hacia él, que hay algo malo, que la gracia no puede ser tan libre. ¿Sabes cuál será la cosa más difícil que tendrás que hacer como cristiano? El mayor desafío, la montaña más grande que tendrás que escalar, creer que Dios te ama tanto como dice que te ama. Esa es una montaña maravillosa para escalar, ¿no es así? El cristiano regenerado, el verdadero cristiano, no dirá, puesto que hay gracia, pecaré para que abunde la gracia. Más bien dirá, si es así, si el amor es tan incondicional, si la gracia es tan libre, si puedo correr hacia Él después de cada caída, sin importar cuántas veces repita el pecado, y Él me recibirá con los brazos abiertos y me perdonará de todos mis pecados y me limpiará de toda maldad, entonces cuánto anhelo ser santo, cuánto anhelo ser más devoto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a creerte, a creer tus promesas. Señor, tenemos que admitir que no nos has dado ninguna razón para dudar de ti. Es simplemente que no hay nadie como tú. No hay otro ejemplo como tú. No hay amor, no hay gracia como la tuya vista en ninguna otra cosa. A veces, Señor, es difícil creer debido a la grandeza de estas promesas. Parecen demasiado maravillosos para nosotros. Señor, ayúdanos a creer y a mostrar que te honramos al creer. En el nombre de Jesús. Amén.